Bienvenidos a un capítulo más de este audiolibro de endodoncia. Hablaremos ahora del capítulo 7 titulado Acceso al conducto radicular. Un acceso correcto es la puerta al éxito. Debido a la extensión del capítulo, lo dividiremos en más de dos partes. En esta primera parte abordaremos los siguientes tópicos: la parte introductoria, el acceso al grupo de los incisivos y el acceso al grupo de los caninos. Empezamos. Introducción. El acceso al conducto radicular es un conjunto de procedimientos que van a posibilitar la llegada al interior de la cavidad pulpar. Comprende las siguientes etapas: apertura coronaria, limpieza de la cámara pulpar, localización y preparación de la entrada de los conductos y preparación del tercio cervical. Un acceso bien realizado favorecerá la mejor iluminación y visibilidad de la cámara pulpar y de la entrada de los conductos. Facilitará el uso de los instrumentos que deberán hacer su preparación y creará condiciones adecuadas para la obturación. La ejecución de los accesos de manera descuidada o sin observar los postulados básicos determina casi siempre el fracaso de la terapéutica endodóntica. Es difícil arribar a un buen fin con un mal comienzo. La realización correcta de esos procedimientos permitirá la llegada del instrumental endodóntico hasta la constricción apical con interferencias mínimas o nulas. Las dificultades inherentes al tratamiento endodóntico, en especial las relacionadas con la forma, las dimensiones y la posibilidad de visualizar la cavidad pulpar, imponen el planeamiento y la ejecución cuidadosa de esta etapa. Como ya se detalló en el capítulo 3, los exámenes clínicos y radiográficos revelan aspectos importantes que deben considerarse para realizar un acceso adecuado con el mínimo de inconvenientes, y al mismo tiempo pondrán en evidencia los puntos críticos que recomienden modificaciones de la técnica. Los objetivos didácticos de este texto exigen la elección de procedimientos y formas de apertura estandarizados para cada grupo de dientes. Los conceptos emitidos dejan en evidencia que es necesario adaptar a cada diente en tratamiento los principios establecidos en forma genérica. Conocimientos, atención y cautela son ingredientes indispensables para el acceso al conducto radicular. Nota importante: tomar atención. Como en todas las cirugías, el tratamiento endodóntico no se puede realizar sin conocimientos de la anatomía. Para realizar con éxito el acceso al conducto radicular, es importante leer con atención la información contenida en el capítulo anterior sobre la configuración interna de los dientes. Para describir los procedimientos de esta etapa del tratamiento en cualquier grupo dental, se usarán algunos términos específicos. Entre ellos es importante destacar: 1. Punto de elección o punto inicial. Es el lugar donde se inicia la apertura y que se encuentra casi siempre en la cara palatina de los incisivos superiores, en la cara lingual de los incisivos inferiores o en la cara oclusal de los dientes posteriores. 2. Dirección de apertura. Es una línea imaginaria que, saliendo desde el punto inicial, alcanzará a la parte más voluminosa de la cámara pulpar. Y 3. Forma de conveniencia o de contorno. Es la forma de la cavidad de acceso a la cámara pulpar, con configuración y dimensiones peculiares para cada grupo dental, con el objetivo de posibilitar la utilización de los instrumentos endodónticos con un mínimo de interferencias. Aclarado estos conceptos, ahora sí, pasaremos al acceso al grupo de los incisivos. Apertura coronaria. Punto de elección. El punto de elección identifica el lugar donde debe iniciarse la apertura. En los incisivos, está localizado en la cara palatina o lingual, aproximadamente a 2 milímetros del cíngulo, en dirección al borde incisal. Penetración inicial. La penetración inicial consiste en la perforación de las estructuras duras de la corona hasta alcanzar la cámara pulpar, y seguirá en todos los dientes la dirección de apertura.
Para hacer la penetración inicial de este grupo de dientes, se usará una piedra diamantada redonda número 1012 o una fresa redonda número 2, o de tamaño compatible con las dimensiones de la cámara pulpar, montada en una pieza de mano de alta velocidad, que se coloca en el punto inicial de modo que forme un ángulo de alrededor de 45 grados con el eje mayor del diente. En esa posición, siguiendo la dirección de apertura, se debe perforar el esmalte y la dentina hasta que la ausencia repentina de resistencia al avance de la fresa dará la sensación de caer al vacío, indicio de que se ha llegado a la cámara pulpar. En dientes que presentan la cámara pulpar de dimensiones muy reducidas, lo que seguramente dificultará la penetración inicial, este procedimiento se puede realizar sin aislamiento. Forma de conveniencia. Al ejecutar la forma de conveniencia, trabaje con movimientos suaves, desgastando poco a poco. Recuerde que no es posible reponer el esmalte y la dentina removidos en excesos. La forma de conveniencia para los dientes de ese grupo es un triángulo de ángulos redondeados con la base en el borde incisal y el vértice en el punto inicial. Para obtenerla, utilice una fresa redonda pequeña, esto es, de tamaño adecuado a las dimensiones de la cámara pulpar, por ejemplo número 3 o número 4, montada en un micromotor, orientada con una ligera inclinación hacia vestibular respecto del eje mayor del diente, se la introduce en la cámara pulpar por la perforación inicial, con movimientos de tracción suaves, desde adentro hacia afuera. Se va ampliando la apertura procurando darle la forma deseada. A medida que se va extendiendo la cavidad de acceso en sentido lateral, la inclinación de la fresa debe acercarse cada vez más al eje mayor del diente. Esta inclinación de la fresa respecto del eje mayor del diente, que en el momento de la penetración inicial era de unos 45 grados, se va reduciendo en forma gradual hasta llegar a entre unos 10 y 15 grados. Esta modificación del ángulo de trabajo de la fresa es fundamental para conservar la integridad de la pared vestibular de la cámara pulpar, que no se debe tocar durante la apertura de la corona. Asimismo, para impedir desgastes en la pared vestibular de la cámara, se debe evitar el uso de la fresa con movimientos de presión de afuera hacia adentro. No será difícil llegar a la forma de conveniencia. La posición de estos dientes favorece la iluminación y la visibilidad y reduce las dificultades en alcanzarla. La preocupación mayor deberá estar puesta en la pared vestibular de la cámara, que no deberá ser desgastada. Con la pequeña distancia que hay entre las paredes palatina o lingual y vestibular, ese desgaste es un riesgo posible, y para evitarlo, los movimientos de tracción son los más adecuados. Antes de considerar finalizada la apertura coronaria, es preciso verificar, con el auxilio de una sonda exploradora angulada, la presencia o la ausencia de remanentes de la pared vestibular de la cámara pulpar. Si se comprueba su presencia, la fresa redonda se vuelve a usar hasta que se remuevan por completo. Aunque pequeños remanentes de la pared vestibular de la cámara pulpar podrían no interferir en la forma directa en los procedimientos endodónticos, estos suelen albergar tejido pulpar vivo o mortificado, que provocará en un futuro próximo la alteración del color de la corona dental. Esta es otra razón para que los remanentes se eliminen por completo. Como nota adicional de nuestra parte, podemos decir que estos remanentes también se podrían eliminar con una cureta paradentina bien afilada y del tamaño adecuado para que pueda entrar. En los incisivos laterales superiores y en todos los dientes que presentan curvatura apical, la forma de conveniencia debe extenderse ligeramente hacia el lado opuesto al de la curva. La forma de conveniencia para la apertura endodóntica está en estrecha relación con la forma de la cámara pulpar. La forma de conveniencia sugerida para los incisivos y para los demás dientes presupone una cámara pulpar con forma y dimensiones normales. Las alteraciones producidas por caries, por efectos de la edad, calcificaciones u otras, exigirán que la forma de conveniencia sea adecuada a las características del diente en tratamiento.
La apertura coronaria debe tener la extensión necesaria para permitir el acceso adecuado y al mismo tiempo ser suficientemente pequeña como para no debilitar la corona dental. Del equilibrio entre esas dos exigencias surgirá la apertura, con forma, dimensiones e inclinación adecuada. Las dimensiones y la forma de la cavidad de acceso de todos los dientes deben favorecer, además de la localización de los conductos, las condiciones para facilitar el uso de los instrumentos endodónticos y para realizar la obturación. Limpieza de la cámara pulpar. Una vez concluida la apertura coronaria, el uso de curetas de tamaño adecuado servirá para la remoción del contenido de la cámara pulpar. Una vez concluida la apertura coronaria, el uso de curetas de tamaño adecuado servirá para la remoción del contenido de la cámara pulpar, dejando libre el acceso a la entrada del conducto radicular. En el tratamiento de dientes vitales, el retiro del tejido pulpar adherido a las paredes de la cámara pulpar puede ofrecer cierta dificultad. Muchas veces es necesario volver a usar la cureta para conseguir su eliminación completa. La existencia de algún ángulo retentivo que aloja restos pulpares obligará al uso de fresas con el objetivo de eliminarlo. La extirpación de la pulpa determinará invariablemente que la cámara se llene con sangre. La eliminación de esa sangre, de restos tisulares que hayan podido quedar en la cámara, como también de la antisepsia de ese segmento de la cavidad pulpar, debe realizarse mediante irrigaciones con aspiración. Con el uso de una jeringa Lauer Lock con aguja hipodérmica, la cámara pulpar se lava con agua oxigenada de 10 volúmenes o hipoclorito de sodio en concentraciones entre 1 y 5%, en cantidad suficiente para eliminar por completo los detritos y la sangre. Todo descuido en este momento podrá generar futuros oscurecimientos de la corona dentaria. A continuación, la cámara pulpar se seca con torundas de algodón y se examina con cuidado. De ser necesario, se repite la conducta hasta que esté vacía y limpia. En los dientes con pulpa mortificada, la cámara contendrá restos pulpares, detritos o ambos. En esos casos, la cureta pasada en diversas direcciones elimina la mayor cantidad posible de ese contenido y la irrigación con aspiración con solución de hipoclorito de sodio en concentraciones entre 1 y 5% hace el vaciamiento y la limpieza de entrada del conducto. La cámara pulpar se seca, se observa con atención y de ser necesario el procedimiento descrito se repite hasta comprobar que esté vacía y limpia. Localización y preparación de la entrada del conducto. La cámara pulpar limpia y seca ofrece las condiciones ideales para que puedan localizarse los conductos. Si la apertura se ejecutó en la forma correcta, la sonda exploradora recta se introduce deslizándose por las paredes de la cámara hasta localizar la entrada del conducto. En los dientes unirradiculares el conducto continúa a la cámara y por esa razón localizarlo casi siempre es muy fácil. Quizá la única excepción entre esos dientes sean los incisivos inferiores, que como se dijo en el capítulo anterior, tienen raíces achatadas en sentido mesiodistal. Ante esta situación siempre es aconsejable sospechar la presencia de dos conductos que pueden terminar en un foramen único o no. Un instrumento endodóntico, por ejemplo una lima K número 10 o número 15, introducida contra la pared vestibular, localizará un conducto. Si el mango se inclina hacia lingual, es posible que otro instrumento que ingrese en dirección lingual localice un segundo conducto. Si el primer instrumento queda en el centro de la abertura, paralelo al eje mayor del diente, es poco probable que haya dos conductos. Otro indicador de la posible existencia de un segundo conducto es que el conducto al que ya se accedió sea muy estrecho. En esas condiciones, el conducto localizado es casi siempre el vestibular. La sospecha de la existencia de un conducto lingual determina la ampliación de la forma de contorno y la exploración con un instrumento fino. Puede ser una lima número 8 o número 10, ligeramente precurvado en su extremo. Procuramos confirmar su existencia deslizando el instrumento con la curvatura por la pared lingual. En este diente o en otros, si existen dudas sobre el número de conductos presentes, conviene tomar radiografías con diferentes incidencias.
En la mayoría de los dientes que serán tratados endodónticamente no alcanza con localizar los conductos. La eliminación de las proyecciones dentinarias que ocultan la entrada de alguno de ellos, como los mesiales de las molares inferiores, y la ampliación del embudo que identifica el comienzo del conducto, son procedimientos que facilitan y mejoran el uso de los instrumentos y benefician las futuras maniobras de irrigación y obturación. Como veremos a continuación, especialmente en los premolares superiores y en los molares, ese es un cuidado indispensable para el éxito del tratamiento. En el grupo de los incisivos, una apertura adecuada exime en la mayoría de los casos de la preparación del acceso al conducto radicular. Sin embargo, cuando hubiese necesidad y en la búsqueda de un acceso rectilíneo para facilitar el uso de los instrumentos endodónticos, es recomendable la eliminación de un hombro presente en la pared lingual o palatina, a la altura de la entrada del conducto. Ese hombro remanente no solo dificultará la introducción de instrumentos, sino que también determinará alteraciones en la forma del conducto. Para eliminarlo pueden usarse abridores de orificios o una fresa BAT cónica y una fresa de largo o similar. Los abridores de orificio son instrumentos de uso manual, fabricados en acero inoxidable, con una parte activa de forma piramidal y una punta aguda. También hay abridores con la parte activa diamantada. Ambos se comercializan en 3 calibres, y para usarlos se los selecciona según las dimensiones de la entrada del conducto radicular. Con la punta colocada en la entrada del conducto y ejerciendo intensa presión hacia apical, el instrumento se hace girar a repetición 2 o 3 veces y se lo retira. Al girar, sus aristas ajustadas a la pared dentinaria remueven la dentina, lo que amplía y marca la entrada del conducto de modo indeleble. Al girar el abridor, sus aristas ajustadas a la pared dentinaria generan el corte de la dentina, lo que amplía la entrada al conducto. Para usarlos correctamente es necesario conseguir el equilibrio entre la presión que lo impulsa hacia dentro del conducto y las fuerzas que lo hacen girar. Como también ocurre con otros instrumentos endodónticos, la existencia de 3 abridores de orificios no significa que haya que utilizarlos todos para la preparación de la entrada de un conducto. El empleo de 1, 2 o 3 abridores depende de las dimensiones de la entrada. Así, por ejemplo, en un conducto estrecho sería correcto utilizar el abridor amarillo. En un conducto con entrada poco mayor, su preparación se podría hacer con los abridores amarillo y rojo. En un conducto con entrada amplia sería viable el empleo de todos los abridores. Aunque los resultados del uso de los abridores de orificio no se obtienen con rapidez, su empleo ofrece resultados óptimos con mucha seguridad. La posibilidad de fracturas, perforaciones o desgastes excesivos es prácticamente inexistente y en especial quienes posean poca experiencia tendrán la certeza de lograr buenos resultados con un mínimo de riesgo. Las fresas BAT de acero inoxidable se comercializan en las formas cónica y cilíndrica. Para los objetivos propuestos, los autores prefieren las primeras, fabricadas en 6 diferentes calibres. El tamaño que se utilizará debe guardar relación con las dimensiones de la entrada del conducto. Con la punta de la fresa ubicada en la entrada del conducto radicular, se activa el micromotor y se ejerce una suave presión hacia apical hasta que se haya removido la convexidad de la pared dentinaria, que dificultaba el acceso. Deben evitarse las presiones laterales, pues a pesar de presentar gran resistencia, las fresas de BAT son en extremo frágiles si se someten a esas presiones y se fracturan con facilidad. Las fresas endoseta, semejantes a las BAT, pero fabricadas para alta velocidad, presentan en su parte activa, que tiene 9 milímetros de longitud, láminas en el sentido de su eje mayor ligeramente inclinadas. Ambas fresas tienen punta redondeada, lo que elimina los riesgos de perforación cuando se utilizan en el interior de la cámara pulpar. También es posible emplear las fresas de largo, que tienen la parte activa cilíndrica y longitudes de 15 o 19 milímetros, con láminas helicoidales y con una guía de penetración similar a las fresas Gates Glidden.
numeradas de la 1 a la 6, presentan dimensiones mayores que las Gates Glidden. Por ejemplo, la número 1 tiene diámetro de 0.70 milímetros y se las utiliza a velocidades de entre 800 y 1200 revoluciones por minuto. Los autores prefieren utilizarlas, cuando es necesario, en dientes con conducto único y amplio. Como la mayor parte de los procedimientos descritos en este texto, el desgaste de las proyecciones dentinarias y la ampliación del acceso también se pueden realizar de varias formas y con diversos instrumentos. Así es posible usar, entre otros, los abridores de orificio, las fresas BAT, las fresas Endoseta, las fresas Largo, la piedra diamantada número 2082, las fresas Gates Glidden, entre otros. La opción por una o por otra es cuestión de gusto personal. Hablaremos ahora de la preparación del tercio cervical. Una vez concluida la preparación de la entrada del conducto, se puede iniciar la preparación del tercio cervical, pero esto lo veremos en la segunda parte de este capítulo. Ahora tocaremos el acceso al grupo de los caninos. Apertura coronaria, punto de elección. El punto de elección está situado en la cara palatina o lingual, aproximadamente a 2 milímetros del cíngulo, en dirección al borde incisal. Penetración inicial. Una piedra diamantada redonda, número 1012 o una fresa redonda número 3, o de tamaño compatible con las dimensiones de la cámara pulpar, montada en una pieza de mano de alta velocidad, se coloca en el punto inicial de modo que forme un ángulo de alrededor de 45 grados con el eje mayor del diente. Con la fresa en esa posición y siguiendo la dirección de apertura, se perfora el esmalte y la dentina hasta alcanzar la cámara pulpar. Al alcanzarla, la falta repentina de resistencia dará la sensación de caer al vacío. Forma de conveniencia. Con una fresa redonda pequeña compatible con las dimensiones de la cámara pulpar, por ejemplo, una número 3 o número 4, montada en un micromotor, con una ligera inclinación respecto del eje mayor del diente, se le introduce en la cámara pulpar por la perforación inicial, con movimientos de tracción repetidos desde adentro hacia afuera. Se va extendiendo la apertura hacia las paredes proximales, dando la forma de conveniencia semejante a un pentágono con ángulos redondeados o piriformes. A medida que se va extendiendo la cavidad de acceso en sentido lateral en dirección a las paredes proximales, la inclinación de la fresa debe acercarse cada vez más al eje mayor del diente. Esta inclinación de la fresa respecto del eje mayor del diente, que en el momento de la penetración inicial era de unos 45 grados, se va reduciendo en forma gradual hasta llegar a unos 10 a 15 grados. Esta modificación del ángulo de trabajo de la fresa es fundamental para conservar la integridad de la pared vestibular de la cámara pulpar, que no debe tocarse durante la apertura de la corona. La distinción entre las formas de conveniencia de los incisivos y los caninos está en la base del triángulo, vuelta hacia el borde incisal, que es redondeada, lo cual le confiere a la abertura de estos dientes una forma piriforme. En los caninos tampoco será difícil llegar a la forma de conveniencia. La posición de estos dientes favorece la iluminación y la visibilidad y reduce las dificultades en alcanzarla. Aquí también la preocupación mayor deberá estar puesta en la pared vestibular de la cámara, que no deberá ser desgastada. La cercanía que hay entre las paredes vestibular y palatina o lingual hace real esa posibilidad, y para evitarlo los movimientos de tracción son imprescindibles. Por esa razón hay que evitar los movimientos de afuera hacia adentro. La apertura estará concluida al verificar con la ayuda de una sonda exploradora angulada la ausencia de remanentes de la cámara pulpar. Limpieza de la cámara pulpar. Con los mismos objetivos y la misma técnica descrita para hacer la limpieza de la cámara de los incisivos, esto es, mediante curetas de tamaño adecuado y soluciones irrigadoras, se elimina por completo el contenido de la cámara pulpar, para dejar libre el acceso a la entrada del conducto radicular. Localización y preparación de la entrada del conducto radicular. La continuidad existente entre la cámara y el conducto facilita extraordinariamente su localización, que se consigue con la parte recta de la sonda. En estos dientes, la apertura adecuada
dispensa casi siempre de preparar la entrada del conducto. Sin embargo, si ello fuese necesario para facilitar el uso de los instrumentos endodónticos, es aconsejable hacer un desgaste adicional en la pared palatina o lingual, a la altura de la entrada del conducto. Para realizarlo pueden usarse los abridores de orificios o una fresa BAT, una fresa de largo o similar. Preparación del tercio cervical. Una vez concluida la preparación de la entrada del conducto, se puede iniciar la preparación del tercio cervical, que como dijimos anteriormente, será tema de la segunda parte de este capítulo. Con esto concluimos la primera parte de este capítulo. En el siguiente episodio se hablará del acceso al grupo de premolares y molares. Si te gustó este audiolibro, suscríbete, dale like y comenta qué otro libro te gustaría escuchar. Nos vemos en la parte 2 de este capítulo 7.